Listo, ya estamos en vivo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola María Ángela, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por invitarme. Claro que sí, un gusto, pues tenerte aquí. Qué bueno que se pudo organizar este evento. Súper feliz de tenerte aquí y aparte que es en español. Entonces, pues el primer idioma de los dos, entonces excelente. Sí, la verdad, buenísimo. Típicamente estos webinars me ha tocado más en inglés, entonces Ujú. buenísimo que lo podamos hacer en español. Y me pareció chévere que lo estén haciendo así ustedes, pues porque no son directamente Alpaca, pues no es original en Latinoamérica, entonces me parece muy chévere que Claro. estén metidos en Latinoamérica, así de esta Sí, forma. sí, la verdad que sí está padre. Sí, tuvimos uno pasado con unos japoneses, pero pues obviamente no hablo el idioma, entonces tuvo que ser en inglés. Pero pues sí. Bueno, creo que ya se está metiendo más gente. Voy a dar tantito introducción y pues disclosures, ¿no? Eh, bueno, primero que nada, pues soy María Ángela Martínez, Content Marketing aquí con Alpaca. Eh, pues tenemos el gusto de tener aquí a Andrés Villaquirán de Insights, con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Bueno, fundador de Insights, que es una plataforma que está enfocada en abrir el acceso a mercados globales para el público, y también pues para escuchar de ustedes de cómo y por qué pues escogieron Alpaca. Eh, bueno, voy a decir, ahorita me das tu introducción, pero solo quiero decir que comentarle a todos que nada de lo que hablemos es ningún tipo de consejo de inversión financiero o de impuestos. ¿Me quisieras dar tu introducción, por favor? Claro que sí, María Ángela, muchas gracias en serio por invitarme y nada, chévere, veo que hay mucha gente conectada, entonces gracias a todos y ojalá pues chévere tener esta conversación, o sea, rico una conversación. Mira, mi nombre pues es Andrés Villaquirán, yo soy el CEO y fundador de Insights, soy originalmente de Colombia, nacido y crecido en Colombia, aunque ya llevo muchísimo tiempo en Estados Unidos. Me vine a la universidad a Estados Unidos, estuve 4 años en Boston, luego estuve 7 años en Nueva York en mercados financieros. Inicialmente lo que yo hice es mercados financieros, o sea, fintech sin el tech, sino finanzas tradicionales. Sí. Y después de 7 años en Estados Unidos me vine para California y en Ujú. California llevo ya casi 20 años, donde pues inicialmente haciendo doctorado, inicialmente en grad school, pero luego estando aquí en Silicon Valley básicamente me volví emprendedor y ya estoy, esta es mi tercera empresa. Dentro de esas empresas he estado muy enfocado entonces los últimos 10 años en todo el tema de fintech, conociendo mucho tanto en la parte de inversiones como en la parte de banking, como en la parte de payments. Mi primera empresa fue una empresa de B2B, donde nos asociábamos con otras instituciones financieras grandes. Ahí lanzamos productos nosotros, no solamente en México, Colombia, Brasil, sino también Reino Unido, en Asia, en Taiwán, pues, Sudáfrica. La verdad, hicimos bastante cosa muy chévere. Mi segunda empresa, una empresa, y esa primera era B2B, pues como mencioné, mi segunda empresa era más D2C, retail, en Brasil, asociado con unos brasileros, que es una empresa que también va muy bien, más en la parte de banking como tal. Y bueno, desde hace ya alrededor de 2 años más o menos, un año y medio, 2 años, con Insights. Y la verdad, súper contentos con lo que venimos montando, el producto que estamos montando, con el equipo que estamos montando, pero dejo ahí la introducción y si quieres sigamos conversando. Perfecto, muchas gracias. O sea, el cambio de Nueva York a California era inevitable volverte emprendedor, ¿no? Ya en Silicon Valley. Igual que En cuando me fui de efecto, Boston a New York era inevitable volverse financiero, entonces sí, un claro. poquito de total. Sí. Bueno, financiero toda la vida, entonces. Sí. Perfecto. Bueno, empezamos con las preguntas. Eh, sí les quiero decir a todos los que están viendo que es pues un webinar muy interactivo, entonces todas las preguntas que tengan nos las van escribiendo. Está el equipo de Insights para contestarles y las podemos decir aquí en voz alta para que Andrés nos las conteste. Eh, y pues nada, esperamos sus preguntas. Súper bienvenidas. Bueno, cuéntanos
de Insights y cómo surgió la idea, porque quisiste crear una plataforma para dar acceso a mercados globales. Em, pues yo digo que Insights es como que la culminación de nuevo de estar viendo todo lo que viene pasando dentro de FinTech, de emprendimientos anteriores que he tenido. Insights viene a ser un poco la culminación. Entonces, a ver, yo veo que cada vez los diferentes mercados, todos se han ido globalizando. Entonces, inclusive, digamos, y no estoy hablando necesariamente de mercados financieros, sino en general mercados. Entonces, tienes, por ejemplo, inclusive el mercado laboral. Mucha gente en países latinoamericanos o inclusive en Europa, Asia, África, trabaja para empresas en otras ciudades del mundo o en otros países del mundo. Y bueno, les pagan. Entonces, un mercado laboral bastante globalizado. Y una de las cosas que debería estar globalizada es el mercado financiero, pero para todo el mundo, porque esto existe típicamente pues para el negocio de banca privada, entonces capitales muy altos. Pero cuando no tienes capitales muy altos, el tema de la banca privada típicamente lo que realmente tiene la oportunidad de inversión es inversión local. Donde los mercados locales pues tienen ciertos problemas desde un punto de vista de acceso a bastantes productos, desde un punto de vista de comisiones, etcétera. Entonces, la idea de Insights viene después de mirar muy bien el público latinoamericano, entendiendo muy bien cuál es ese target market de nosotros, cuál es ese público, qué quería, qué necesitaba, ir creando un producto que fuera bastante céntrico en eso para poder atar al latinoamericano a los mercados financieros en el extranjero, de manera que pueda tener acceso a un producto financiero que sea bastante fácil, rápido, ágil, que no sea costoso, que esté de acuerdo a estándares internacionales y que permita diversificarse, que te permita realmente construir, digamos, un buen patrimonio hacia el futuro. Entonces, así es como decidimos básicamente montar y crear Insights. Ya. Tú, bueno, toda la vida habías estado interesado en finanzas, o ya que empezaste a estudiar, te diste un poquito cuenta del que te gustaba o cómo fue eso. O sea, ¿por qué llegaste tú a decir, sabes que quiero crear pues una plataforma para dar acceso a más gente? No, toda la vida estuve interesado en finanzas inicialmente, pero porque no conocía. Inicialmente yo cuando me vine a Estados Unidos me vine a estudiar física. A mí lo que me encantaba era la física y la física aplicada a la medicina. Lo que pasa es que eso me duró muy poco y quería interactuar mucho con gente y demás. Entonces rápidamente en la universidad me empecé a interesar por finanzas y ahí fue cuando decidí entonces irme a Nueva York. Cuando estaba en Nueva York aprendiendo mucho de los diferentes mercados financieros, luego entonces quería aprender más y por eso me vine a grad school a hacer un doctorado en matemáticas, realmente en estadística, pero aplicadas al tema financiero. Siempre me ha gustado mucho la parte de estadística, matemática aplicada a mercados financieros y cómo aplicar modelos sofisticados, modelos de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, a diferentes problemas financieros. Y eso era a lo que me dedicaba. Y eso de a poquito me fue llevando entonces a FinTech. Vi básicamente cómo todo este tema de FinTech venía siendo una disrupción muy grande en el mundo. Inicialmente la vi claramente en Estados Unidos, en Europa. Mi primera empresa de FinTech, de nuevo, por allá en el 2013, me acuerdo de haber viajado a Latinoamérica porque yo quería implementar todo esto en Latinoamérica. Me acuerdo de haber viajado a Latinoamérica y tener varias reuniones con diferentes instituciones financieras muy grandes de Latinoamérica y como que no se lo creían, ¿no? Como que no, esto no va a pasar acá, eso es simplemente esos gringos allá es lo que van a hacer, pero esto realmente acá no va a pasar y bueno, eso no es verdad, ¿no? Hoy en día, y ciertamente lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 años en Latinoamérica desde un punto de vista de tecnología financiera es impresionante. Sobre todo que la forma como veo yo que se viene consolidando FinTech, yo lo veo como un Lego, ¿no? Donde realmente, listo, las más conocidas tal vez pueden ser empresas como Nubank, ojalá Insights, etcétera, que efectivamente es una marca más retail, pero toda la infraestructura financiera, todo lo que decimos los rails para poder que todo esto funcione en FinTech, pues realmente se han construido por empresas como Alpaca en los últimos 3, 4 o 5 años.
donde hoy en día nosotros, por ejemplo, nos podemos demorar menos de 30 segundos en hacerle KYC a un cliente, en abrirle una cuenta y en que pueda fondear la cuenta. Eso olvídate, hace tiempo sin esa infraestructura de tecnología no existía. Entonces cada vez me fue interesando más y más meterme al tema financiero, donde lógicamente, inicialmente lo que más me gusta, como te digo, es la parte más matemática, luego la parte más de tecnología, pero hoy en día, pues como CEO, mi trabajo es arreglar problemas. Sí, muy diferente. Sí, ya más el jefe. Mira, tenemos una pregunta que dice, ¿de qué tamaño son los clientes que tienen en mente? ¿Hay un interés en servir a regiones muy rurales, clientes muy pequeños? ¿Cómo establecen expectativas realísticas con sus clientes si estos son menos sofisticados? Sí, a ver, nosotros desde el punto de vista de regiones rurales, pues no tenemos ningún tipo de filtración ni nada desde el punto de vista de cuáles son las regiones o sea, nosotros estamos muy enfocados en Colombia inicialmente como nuestro beachhead market, pero también tenemos, digamos, clientes de otras regiones latinoamericanas y es lo que nos interesa, ¿no? Las diferentes, Latinoamérica hispanoparlante. Nosotros no estamos en Brasil. Y efectivamente nos hemos dado cuenta que hemos aperturado cuentas de no sé, ciudades o pueblos pequeños alrededor, porque eso es parte de lo que nosotros creemos, de que no deberíamos estar sesgados a eso. Solamente a las ciudades grandes y demás. Desde un punto de vista de clientes, de cuál es nuestro cliente, nuestra plataforma es una plataforma de wealth management, es una plataforma de servicios financieros donde nosotros, para abrir una cuenta con nosotros, para fondearla, no es que tengamos mínimos. Algunos de nuestros productos sí tienen mínimos porque para implementarlos, digamos, algunos, por ejemplo, portafolios altamente diversificados, como tienen componentes pequeños, entonces tenemos mínimos para poder implementarlos. Pero lo que hemos visto, digamos, nuestro target de personas, típicamente entonces, te lo diría que son tal vez, hemos visto como que dos, ¿no? O sea, tienes la persona un poco más allá de 50 años, que tiene, digamos, algo de dinero acumulado, que no está en private banking, eso no es lo que le ha interesado, y que realmente hoy en día está desatendida. Hoy en día, digamos, solamente tienen las empresas tradicionales financieras, que son malas, pero también caras. Entonces, hoy no están muy bien atendidas. Pero principalmente también tenemos, entonces, nuestro cliente es una persona típicamente, pon tú, de 30 años, 35 años. Cada vez tenemos en Latinoamérica que es una persona más sofisticada, que quiere aprender más, es una persona que quiere entender más de su tema financiero. Cuando yo crecí en Colombia, típicamente la gente como ahorraba en propiedad raíz, ¿sí? En lo que yo le digo ladrillos, y ya se acabó, o sea, y luego eso se volvió pensiones y ya estuvo, pero pues muy poca gente conoce las pensiones realmente y ciertamente no tienen poder de cómo deben estar invertidas las pensiones. Entonces, la idea aquí realmente es cómo ayudamos a estas personas que quieren más, que quieren sofisticarse más, que quieren aprender más, cómo lograr precisamente entonces sus objetivos y sus metas financieras. Entonces, ese es nuestro público, un público de 30, 35 años, más o menos entre 30 y 40 años, es lo que venimos viendo. Y lo otro que nosotros creemos muy fuertemente es en la parte de educación financiera. Entonces, nosotros en paralelo o como parte de nuestro producto tenemos una cosa que se llama Insights Academy, donde en Insights Academy damos cursos y proveemos cursos gratis a nuestros clientes o inclusive personas que no son clientes se pueden volver simplemente suscritas a Insights Academy. Hemos hecho alianzas con profesores de diferentes universidades en Latinoamérica para dar cursos de fundamentos de inversión o cómo invertir en bolsa. Algunos son un poquito más sofisticados porque pues eso es parte de nuestra misión, parte de lo que nosotros creemos y de lo que claramente nuestro cliente quiere. Esas Academy que dices, ¿es en español o es en inglés? Insights Academy es en español. Nuestro producto aunque el nombre no parece, nuestro producto es netamente en español, Ok, definitivamente. súper bien. Y eso se puede encontrar en la página web. Sí, en la página web tienes acceso a Academy, ahí te puedes registrar y de ahí puedes tener acceso a una cantidad de cursos para poder ir aprendiendo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta. Cuéntanos cómo es la cultura de invertir en LATAM. Eh, pues
Históricamente, lo que te contaba, ¿no? Típicamente, digamos, la gran cantidad de dinero en Latinoamérica se encuentra en propiedad raíz, algo en pensiones, lógicamente, pensiones se volvió fuerte, pero eso, digamos, desde los 90 que empezó todo el tema de pensiones en Latinoamérica. Y de resto en cuentas bancarias, o sea, así uno ve, por ejemplo, la cantidad de dinero que existe en CDTs en los diferentes bancos donde la gente realmente está subutilizando eso, ¿no? Porque, bueno, hoy en día las tasas han subido un poco, pero históricamente los CDTs no pagan una buena rentabilidad. Entonces, eso es donde están las platas, pero lo que has empezado a ver es un cambio hacia, bueno, hacia dónde realmente, cómo realmente invertir bien. Entonces, si tú tienes, digamos, algunos índices de inversión, por ejemplo, personas que tienen cuentas de inversión que inviertan y la cantidad de plata que invierten, en un país como Estados Unidos o como Europa, estamos acercándonos a básicamente una tasa de casi el 100% de cuentas. Cuando te vas a Brasil, esa tasa ha subido en los últimos 15 años más o menos a un 60%. Cuando te vas al resto de Latinoamérica hispanoparlante, estamos hablando que eso máximo en México puede llegar al 30, de vez en cuando al 35, y en el resto de países están por debajo del 20. Entonces ahí lo que hay, digamos, es un gap para alcanzar bastante fuerte, y para allá es donde creemos que va el mercado latinoamericano. Entonces un poco yo creo que esa es la cultura, y con un tema de nuevo que para nosotros es clave, para poder seguir ayudando en eso y empujar en eso, es cómo atamos al latinoamericano a estos mercados financieros globales, porque ahí es donde vas a encontrar bastantes productos de una forma fácil, de una forma bastante eficiente desde un punto de vista de costos. Perfecto. Bueno, ya nos están haciendo preguntas. Una pregunta ahí dice, entiendo que Insight es para tener una cuenta en Estados Unidos, pero quisiera saber cómo podemos hacer una compra de acciones o cripto con la empresa. Sencillísimo, bajando el app nuestro, el proceso de onboarding después de bajar el app es un proceso de nuevo de minutos, inmediatamente también se puede fondear y ahí ya están todos los diferentes productos y dentro de eso están las diferentes acciones o cripto que puedes y cómo funciona, simplemente es comprar y comprar. Mientras la bolsa esté abierta, perfecto, y si está cerrada, al día siguiente se te ejecuta. Pero es bastante, digamos, fácil en el momento en que se baja el app y se registra. Ok, perfecto. Otra pregunta, ¿puedo invertir directamente, por ejemplo, sobre un ETF sin tener un portafolio? En el momento no, y la razón de esto no es un tema tecnológico, la razón de esto es típicamente un tema de eficiencia. Entonces nosotros tenemos portafolios sujetos al nivel de riesgo, entonces con tú digamos un nivel de riesgo desde 1 a 10, donde el 1 es un portafolio supremamente conservador, el 10 es un portafolio bastante agresivo, entonces dependiendo del nivel de riesgo de la persona que quiera escoger. Todos estos portafolios, por debajo lo que tienen son ETFs. Entonces, estás escogiendo ETFs. Lo que pasa es que, por ejemplo, si quisieras el ETF del S&P 500, que es típicamente lo que la gente quiere, el Spiders, cuando, por ejemplo, escoges un portafolio de riesgo 8, no solamente vas a tener diversificación en el ETF del S&P 500, sino que también tienes en el ETF equivalente, por ejemplo, de Europa, de Asia, entonces diversificas también geográficamente. Entonces, desde ese punto de vista, y diversificas desde un punto de vista también de industrias. Entonces, S&P 500 son las 500 empresas más grandes, pero pues, ¿por qué no, por ejemplo, el Russell 2000, que son 2.000 empresas? ¿O por qué no meter un poco más de, por ejemplo, índices ya sea de tecnología o de commodities o financieras? Entonces, todas son ETFs y lo que hemos visto es que históricamente, por ejemplo, el portafolio de riesgo 8 se comporta muy parecido al ETF del S&P 500, pero más eficiente. Es decir, menos riesgo por el mismo nivel de retornos. Entonces, por eso es que nosotros queremos precisamente incentivar a eso, a esa educación, a entender el concepto de diversificación, etcétera. Y como todo por debajo es ETFs, pues no es menos costoso que simplemente comprar un ETF. O sea, desde ese punto de vista, todo es ETF. Ok, perfecto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. En términos de oportunidades, ¿cuál es el objetivo de Insights? Que ya lo dijiste un poquito. Sí. En términos de oportunidad, mira, lo que nosotros vemos de nuevo es, estamos hablando que en Latinoamérica hispanoparlante, estamos hablando que son más de 50 millones de personas desde un punto de vista de emerging middle class y más affluent, que básicamente
no tienen mayor tema de inversión. O sea, si tú te pones a ver, por ejemplo, la institución financiera más grande de Colombia, tú tienes que en la parte bancaria tienen más o menos unos 15 a 20 millones de usuarios. En la parte de inversiones tienen menos de 500,000. Entonces estamos hablando que desde un punto de vista de la población de Colombia, y esto es parecido, tal vez un poquito mejor en los índices en México, pero es parecido en todos los países hispanoparlantes en Latinoamérica. Entonces, la penetración bancaria, estamos hablando que es como un 40-50% de una institución de estas, pero la penetración de inversiones, estamos hablando que es un 1%, o sea, menos de un 5%. Entonces, la oportunidad que vemos es esa, la oportunidad que vemos es un latinoamericano cada vez más educado, más sofisticado, que quiere aprender más, que claramente, digamos, quiere construir un buen futuro financiero, y es como lo podemos coger de la mano y lo podemos ayudar precisamente en esas metas. Claro, sí, tener la oportunidad de, pues, de invertir en el mercado, Total. de donde Y por estén, ahí ¿no? alguien Básicamente. pregunta en el chat precisamente, ¿es posible contactar a un asesor para despejar dudas que se presenten en un determinado momento? Absolutamente. Nosotros tenemos un centro de ayuda, tenemos un chat, y después de eso, dependiendo del chat, si tienes algún tipo de pregunta, te podemos asignar a una persona que te pueda estar asesorando. No en el punto de vista, nunca te vamos a decir, oye, ve y compra acciones de tal o compra acciones de estas otras, etcétera. Porque de nuevo, lo que nosotros creemos es cómo te ayudamos precisamente es a planear financieramente cuáles son tus metas que estás buscando hacer y cómo lograr portafolios diversificados que te puedan lograr ayudar a conseguir esas metas tomando el mínimo nivel de riesgo. Perfecto. Bueno, otra pregunta que tenemos dice, un temor personal con abrir oportunidades de inversión en Latinoamérica, siendo latinoamericano, es la posibilidad de encontrarse manejando dinero de actividades ilícitas. ¿Piensa usted que es un temor fundado? ¿Implementan ustedes mecanismos para evitar este tipo de riesgo? Sí. Totalmente creemos que que está fundado, o sea, eso pues es un fact, ¿no? Eso ha pasado, ha pasado en una cantidad de instituciones financieras y demás. Y claramente negocios ilícitos, pues los hay, eso es una realidad en la que vivimos. Sí, efectivamente nosotros tenemos unas metodologías de KYC, Know Your Client, unas metodologías de Anti-Money Laundering, de AML, donde efectivamente, digamos, corremos todos estos procesos para entender quiénes son nuestros clientes. Alpaca también efectivamente tiene su equipo de compliance y son bastante estrictos precisamente en esto, pues porque nos tenemos que proteger. Entonces, absolutamente lo hacemos, lo tenemos. Lo que sí es que por la tecnología que tenemos, tanto nosotros como Alpaca, pues todos estos procesos los podemos automatizar y los podemos hacer de una forma bastante rápida y bastante ágil. A diferencia, por ejemplo, de ir a abrir una cuenta en Estados Unidos, típicamente te puede tomar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pues nosotros en minutos estamos haciendo absolutamente todo eso. Perfecto. Otra pregunta que creo que es un poco como que pidiendo advice, pero vamos a cambiarla. Dice, desde su punto de vista, ¿cuál es una buena estrategia de iniciar las inversiones desde un punto de desconocimiento alto y mientras se puede ir aprendiendo para no perder tiempo y aprovechar con alguna estrategia no tan riesgosa? Eh, no, mira, Básicamente, ¿cómo lo ayudas para empezar? total. A ver, hay una frase de Warren Buffett Warren Buffett, pues de los inversionistas más famosos y más exitosos en el mundo, que dice que cuando le preguntan cuál es el mejor momento para empezar a invertir, y el tipo dice ayer, ¿sí? O algo así, dice hoy o dice ayer, o sea, básicamente siempre, porque yo creo que, y la otra vez estuve leyendo precisamente, le hicieron a Warren Buffett cuál es parte de su éxito. Y parte de su éxito, él dice, no es solamente escoger buenas inversiones, eso es parte, pero la verdad, él le da mucho más peso a ser consistente, a ir ahorrando de a poquito, o sea, todos los años tanto, todos los meses tanto, y ser consistente independientemente si los mercados están subiendo, los mercados están bajando, a esa consistencia. Entonces yo a esta persona le diría, yo creo que nuestro producto es un producto que es bastante sencillo, ahí está Academy, también nosotros somos muy responsive cuando nos hacen preguntas. Entonces, es ir empezando y empezar por cosas conservadoras. Si no tienes mucha experiencia en el tema, pues no irse a meter de pronto en cripto, que puede ser mucho más volátil y puede ser para personas que de pronto ya tienen más experiencia. Entonces, empezar con cosas más conservadoras y ahí de a poquito ir aprendiendo con todo lo que estamos haciendo y ya luego, pues, pero lo importante es
mantenerse ahorrando, mantenerse mandando un poco, porque yo creo que eso es uno de los grandes secretos de éxito en inversiones. Perfecto, muchas gracias. Estas siguientes dos preguntas las voy a juntar, que es más o menos lo mismo. Dice, ¿puedo fondear mi cuenta de Insights desde mi cuenta de PayPal Colombia? ¿Cómo funcionan las comisiones? ¿Cuáles son los porcentajes? Y la otra es, ¿cuál es el tema de rentabilidad y qué recomiendas para empezar? En cualquier momento puedo retirar y qué deducciones habría de entrada y de salida. Ahí me hiciste como 10 preguntas, entonces si se me olvida alguna me comentas, pero pues tratemos de empezar. O sea, para fondear, efectivamente, puedes fondear casi que desde cualquiera, porque una de las formas que puede fondear es que nosotros te damos instrucciones de giro y tú simplemente giras y se acabó. Y la otra forma de fondear, por ejemplo, desde Colombia, nosotros estamos conectados con PSE, de manera que directamente más fácil inclusive que PayPal es PSE, ¿no? Directamente tu cuenta bancaria y te ponemos los dólares en tu cuenta en Insights. Entonces, y eso nosotros básicamente no cobramos por ese fondeo, no tenemos ningún tipo de comisiones por ese fondeo. Una de los que sigue con este tipo de preguntas, digamos, uno de los puntos claves es, o que me preguntas ahí, ¿qué tan líquido es esto? Esto es totalmente líquido. Aquí todo es de nuevo en cuentas personales, en el momento que la quieras retirar. Básicamente la bolsa en Estados Unidos, como funciona, es T+2. Entonces, pues no es que hoy mismo puedes liquidar tus inversiones y ya vas a tener la liquidez, porque todo en lo que nosotros implementamos es altamente líquido. Pero como la bolsa funciona T+2, quiere decir que la caja la tienes 2 días después de que tomes la decisión de vender, y en ese momento la puedes mandar a girar. Entonces, desde ese punto de vista, no hay ninguna penalidad, por ejemplo, por sacar plata, que eso típicamente pasa en otros fondos, de nuevo, instituciones financieras tradicionales, no hay ningún tipo de penalidad por hacer eso. Se me olvidaron las otras 7 preguntas dentro de esas 10. Bueno, en cualquier momento, ¿qué deducciones ya dices que no? ¿Qué recomiendas para empezar? Pues ya hablamos de eso, Sí. de PayPal y cómo funcionan las comisiones y los porcentajes. Claro, a ver, nuestras comisiones o nuestro modelo de negocio, la forma como funciona es de acuerdo a estándares internacionales. Entonces, y eso depende del producto. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en los portafolios de acuerdo al riesgo que tienes, como te digo, de 1 a 10, etcétera, que son portafolios autogestionados, que es como nosotros lo llamamos, y en ese modelo, entonces, donde te diversificamos en ETFs y demás, nosotros cobramos el 1% anual, cobrado mensualmente. Entonces, para hacer un ejemplo, por cada $1,000 que nosotros manejemos, pues el 1% anual son $10, es decir, 80 centavos de dólar, o sea, menos de $1 al mes por cada $1,000 que nosotros manejemos. En el caso de otros portafolios, pueden ser desde 0.15% en lugar de un 1%, es decir, casi un décimo de eso, hasta por ahí 1,5%. Entonces, típicamente eso es lo que cobramos. En la parte de acciones, nosotros básicamente, como nosotros te hacemos disponible una lista de acciones, puedes comprar Apple, puedes comprar Nubank, puedes comprar lo que sea, de nuevo. Y repito, esto no estoy diciendo que compren esas, no estoy patrocinando ninguna de estas acciones, sino es las posibilidades que tienes muchas acciones que puedes comprar. Todas esas acciones básicamente no cobramos comisión por comprarlas ni nada. Lo que tenemos es un modelo de suscripción donde pagas $10 al mes y puedes hacer todo lo que quieras, comprar y vender las veces que quieras, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué piensas de la competencia de este tipo de plataformas en Latinoamérica? Yo creo que es supremamente positivo. Para mí la competencia y una de las cosas que yo estudié es economía, y para mí la competencia termina beneficiando al consumidor final. Entonces, para todas las personas que están conectadas, esta competencia me parece supremamente positiva, me parece supremamente bueno. Y lo que termina pasando con esto de nuevo es que el consumidor termina teniendo un mejor producto y mucho más barato. Y ciertamente va a haber una disrupción para toda la industria tradicional en todo esto, y viene habiendo una disrupción. Lo que es importante, digamos, lógicamente, es, pues, no todas necesariamente van a quedar. Ciertamente en el tema de startups, de startups de tecnología, pues muchas se quedan en el camino, etcétera, etcétera. Entonces, a mí personalmente, digamos, hemos identificado ciertas cosas claves, ¿no? Nosotros, una de las cosas claves que nosotros hemos identificado es
Fintech no es solamente tecnología y no es solamente la parte financiera. Fintech, a diferencia de otro tipo de startups de tecnología, es que tiene un componente regulatorio que es importante. Nosotros estamos totalmente regulados en los países en los que estamos, no solamente regulados ante el ente de Estados Unidos, sino ante los diferentes países locales. Por ejemplo, en el caso de Colombia, estamos regulados con la Superintendencia Financiera de Colombia. Yo creo que ese tema le da mucha tranquilidad, seguridad a nuestros clientes. Porque yo creo que en algún momento va a llegar algún tipo de reacción de los reguladores en los diferentes sitios de decir, ¿usted qué está haciendo y cómo lo está haciendo? ¿Hay captación ilegal? ¿No hay captación ilegal? ¿Qué está pasando? Entonces nuestra estrategia siempre ha sido tenemos que empujar para ser disruptores, para ser innovadores, pero tenemos que hacerlo de la mano de los reguladores para darle esa tranquilidad. Aquí estamos hablando de los ahorros de la gente, de la plata de la gente. Y desde ese punto de vista, siempre nuestra estrategia será cómo nos mantenemos siempre dentro del campo que nos permite la ley de la mano de los reguladores. Y yo creo que es uno de los temas que va a ser importante dentro de esta competencia que estamos. Entonces, desde un punto de vista financiero, yo llevo más de 30 años haciendo esto y en general tenemos un equipo muy senior, un equipo muy bueno haciendo todo esto. Y desde un punto de vista de tecnología, como te decía, nosotros, digamos, hemos lanzado productos exitosos alrededor del mundo, no solamente en Latinoamérica, y desde un punto de vista regulatorio, claramente hemos tomado un punto de vista que es diferente a muchas de las otras. Entonces, yo creo que en general, para resumirte, la competencia es muy buena para el consumidor final y creo que va a ser muy importante la experiencia y creo que lo que nosotros estamos haciendo realmente es el modelo ganador. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tenemos muchísimas preguntas. A ver, cuenta. Dice dice, ¿podemos programar cortos o largos para que se ejecuten automáticamente y asignar un stop loss y take profit? No. Nosotros por ahora nada más te dejamos hacer largos, no cortos. Nuestra plataforma no es una plataforma para hacer day trading. Nuestra plataforma es una plataforma más de wealth management para precisamente esa inversión de mediano, largo plazo, para crear patrimonio hacia el futuro y ese es nuestro target de personas que tenemos. Entonces, nosotros en este momento no tenemos el tema de cortos y no lo tenemos en el roadmap. No creo que lo pongamos por ahora en el roadmap porque de nuevo no tratamos de incentivar el day trading. Entonces, eso no lo puedes hacer. Desde un punto de vista de órdenes que se puedan programar, entonces stop losses, todo ese tipo de órdenes. De nuevo, nosotros aquí nuestro cliente principal y de todos nuestros clientes que tenemos lo tiene que estar pensando es a mediano o largo plazo, donde este tema precisamente de generar entonces una orden a precio de mercado o ponerle, digamos, ciertos límites, etcétera, realmente en el mediano plazo no es tan importante, sino para los day traders. Entonces, no porque no lo podamos hacer, y claramente Alpaca tiene la funcionalidad que lo podríamos hacer y lo podríamos ejecutar, pero realmente nosotros estamos yendo a la persona que quiere formar su patrimonio en el mediano o largo plazo. Claro. Ok. Bueno, una pregunta aquí el chat y seguimos con las otras preguntas y regresamos. Dice, en palabras sencillas, ¿cómo y cuándo determinan los rebalanceos de los distintos portafolios? Qué tan sencillas podemos hacerlo. Vamos a tratar, no sé, vamos a tratar. Entonces, a ver, ¿cómo y cuándo se determinan los rebalanceos? Lo primero es que nuestros modelos de diversificación de portafolios son modelos de inteligencia artificial. Son modelos, como te decía al principio, yo hice mi doctorado en eso, en matemáticas aplicadas a temas financieros. Hice el doctorado en Stanford. Y entonces, ¿cómo rebalanceamos esos portafolios? Los rebalanceamos de una forma precisamente que se utilizan esos mismos modelos de inteligencia artificial, donde decimos, una persona, por ejemplo, escogió riesgo 5, por decir algo. Entonces, todos los días automáticamente ese portafolio de riesgo 5 se está evaluando y en el momento que se desvíe y ya no sea el portafolio más eficiente de riesgo 5, se va y se rebalancea. Se va a salir al mercado y se va y se rebalancea. Entonces, espero que eso hayan sido palabras suficientemente sencillas para esa parte, pero con gusto nos puedes escribir o algo y podemos conversar más al respecto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, tienes vasta experiencia como CEO y founder ya de varias compañías, ya sabías un poco cómo pues funciona todo, pero ¿qué ha sido una sorpresa en construir Insights? Y si no te llevaste ninguna sorpresa en Insights en otra compañía. Me he llevado miles de sorpresas porque eso de ser emprendedor y hacer emprendimiento es súper sexy en dos ocasiones.
cuando dejas tu trabajo y decides empezar tu empresa y luego si tienes un buen éxito. Es súper, 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 súper sexy. En el resto es bastante trabajo y varias cosas. Entonces, he tenido muchas sorpresas, principalmente sorpresas, por ejemplo, en la primera empresa que monté, pero sobre todo, más que sorpresas, errores, ¿no? Porque pues uno cree una cantidad de cosas que... Este tema, por ejemplo, para mí es claro que el tema de emprendimiento no es un tema de ideas. Ideas buenas hay 10.000, o sea, todo el mundo tiene buenas ideas y demás. Y eso finalmente es un tema de ejecución. Y para poder ejecutar muy bien, en mi opinión, lo que necesitas es eso. Se vuelve un tema de equipo, ¿no? Entonces es un tema de gente. Y eso es algo que claramente me di muchas sorpresas a través de mi primer startup, de cómo realmente montas un mejor equipo, cómo, y yo creo que es algo que tenemos mucho mejor resuelto precisamente también en esta. Entonces, aprendimientos, lo que quieras, yo te diría que, de nuevo, lo que más atención le pongo y lo que más es equipo. Y equipo quiere decir no solamente el equipo con el que trabajas, sino equipo también de con quiénes son tus accionistas, con quién te mondeas, quiénes son los que están backing, quiénes son tus partners. Entonces, ¿cómo escoges, por ejemplo, un partner como Alpaca versus otros partners? Porque ahí es donde te vas a llevar muchas sorpresas a través del tiempo. Bueno, y eso nos conlleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué escogieron a Alpaca? Y bueno, ¿qué usan de nuestras features? Yo he integrado y he hecho alianzas con bastante, digamos, no con bastante, porque no es que sean muchísimas, pues, pero con algunas de las empresas como Alpaca. Conozco a Yoshi, el fundador y el CEO de Alpaca, desde que estaban casi que empezando, desde hace muchos años lo conocí. Y me pareció mucho me pareció que la visión que él tenía era una visión que se identificaba mucho con lo que yo también creía y tenía de fintech. Entonces, un poco lo que te hablaba antes de fintech, para mí cada vez está volviendo más es en un ecosistema, unos legos, donde tú tienes que como que especializarte en una parte del Lego. Entonces, dentro de esa infraestructura de tecnología para luego proveer productos, creo que la visión de Alpaca de nos vamos a especializar en esta parte, por ejemplo, de no hacer directo al consumidor, sino ser netamente B2B, de tener los mejores APIs, es decir, la mejor tecnología, la tecnología más rápida, etcétera. Eso siempre me gustó, me pareció que era el camino que era. Inicialmente, entonces, Alpaca y Yoshi no habían lanzado para empresas como las nuestras. Pero yo le dije, me acuerdo haberle dicho hace como unos 3, 4 años, Yoshi, el día que usted lance para empresas como las nuestras, avíseme, porque pues, tengo exactamente la empresa que haría esto con ustedes. Y efectivamente, después de una conversación me dijo, ya estamos empezando esto y demás. Entonces me empecé a montar y de nuevo, me parece que de nuevo la competencia es buena y ciertamente para el consumidor final es buena, pero la visión de Alpaca la comparto, la tecnología de Alpaca me parece que es de las mejores que hemos visto. Entonces, eso nos ha gustado mucho. Bueno, muchas gracias por tus lindas palabras hacia Alpaca. No pagadas, by the way, no pagadas. No, claro que no. Bueno, a ver, es que hay muchísimas preguntas. Bueno, ¿en qué se diferencia Insights con respecto a las comisionistas que están en Colombia? Uy, ¿por dónde empezamos? En muchas cosas. Empecemos por el producto. Una comisionista colombiana te ofrece productos locales. Entonces, te ofrece productos en Colombia. Y típicamente, digamos, en Colombia, la bolsa de acciones, por ejemplo, la bolsa de valores de Colombia, no es muy profunda, tiene pocas acciones y no son muy líquidas las que tienes. Y eso termina siendo entonces supremamente caro. Y también comisionistas de bolsas en Colombia te ofrecen entonces productos más de renta fija, típicamente títulos del gobierno y demás. Entonces, nosotros realmente, Insights es bien diferente desde un punto de vista de producto porque nosotros no ofrecemos los productos locales, sino que ofrecemos los productos internacionales, productos en Estados Unidos. Tu cuenta con Insights es una cuenta que está a tu nombre personal, pero está basada en Estados Unidos y regulada en Estados Unidos y es dolarizada. Entonces, eso te da acceso a un universo de productos totalmente diferentes, donde, por ejemplo, si quieres tener exposición a Asia, si quieres tener exposición a China en particular o a tecnologías nuevas de inteligencia artificial o a
puedes tener acceso a eso porque la bolsa internacional, en particular la de Estados Unidos, es significativamente más profunda, más diversificada, etcétera. Y eso de nuevo, pues es algo mucho mejor para el consumidor. Y lo otro es, al ser mucho más líquidas, al ser mucho más competidas, pues los fees y las comisiones son significativamente menores. Entonces, hacer operaciones dentro de Colombia ha venido creciendo, etcétera, pero es bastante más costoso que dentro de Estados Unidos. Y lo último que te diría es los brokers típicos de Colombia, ¿sí? Las comisionistas de bolsas tradicionales de Colombia, pues son modelos tradicionales financieros, y no solamente las de Colombia, ¿no? O sea, estamos hablando de las de todo el mundo, inclusive las de Estados Unidos, versus nosotros somos fintech. Eso quiere decir que por medio de tecnología logramos hacer cosas significativamente más fáciles, más rápidas, más bonitas para el usuario y menos costosas. O sea, aquí no tenemos 500 personas que les tenemos que pagar sueldos y sueldos carísimos, etcétera, y eso se lo pasamos entonces al consumidor final. No, nosotros precisamente esas eficiencias se las pasamos al consumidor final para poder que sea un producto que termina siendo mejor, más diversificado y menos costoso para el cliente. Entonces yo creo que esas son las diferencias más grandes con las comisionistas locales. Bueno, y otra pregunta que es un poquito, se trata de lo mismo, ¿en qué se diferencia invertir en Insight versus otro broker como por ejemplo Interactive Brokers? Perfecto, buenísima pregunta. Interactive Brokers es un broker en Estados Unidos muy grande, muy tradicional. Y por ejemplo, si te lo comparo de nuevo con Alpaca, que también es un broker y nosotros los utilizamos a ustedes, digamos, en Alpaca, desde un punto de vista regulatorio no hay diferencia. Las dos cuentas tuyas estarían reguladas de nuevo por el SEC, y tienen el mismo nivel de aseguranza también por el ente regulador y por el seguro que es el seguro del SIPC, que protege básicamente tu cuenta, tu dinero. Entonces, desde ese punto de vista no hay diferencia. Donde empieza a haber diferencia es entonces en el servicio y en los productos. Entonces, empecemos por la apertura de cuenta. La apertura de cuenta, Interactive Brokers, una de las cosas es tradicional, ya lleva muchísimos años. Eso quiere decir que lo que hablaba de Alpaca, la tecnología nuestra es tecnología de punta. Entonces, el proceso, por ejemplo, de apertura de cuenta de Interactive Brokers es un proceso que te puede tomar 1, 2, 3 semanas o hasta 3 meses para hacer una apertura de cuenta para un no americano. Nosotros en minutos la hacemos, entonces empecemos por ahí. De ahí en adelante, el tipo de productos que te ofrecemos, y Interactive Brokers tiene una cantidad de productos inmensos, perfecto, pero es que también mucha gente, o sea, creer que tener acceso a 10,000 productos es muy positivo, pues eso no es verdad, a menos de que conozcas de todos los 10,000 productos. Si tú, como hablábamos hace media hora y que nos han preguntado, yo quiero aprender, quiero ir, pues realmente tal vez concentrémonos en lugar de los 10,000 en cuáles son los 100 realmente que vas a utilizar, que te sirven. Y luego ese servicio al cliente, que es precisamente un servicio al cliente. Nosotros hemos montado nuestra empresa para el latinoamericano hispanoparlante que vive en Latinoamérica. Entonces, el día que tú necesitas hablar con nosotros, te hablamos así arrastrado en español como te estaba hablando yo, sin ningún problema. En Interactive Brokers, pues buena suerte, ¿sí? ¿No? Si te contestan el teléfono y demás, buena suerte. Y finalmente, una diferencia inmensa es que como Interactive Brokers poco le interesa el negocio en Latinoamérica porque realmente hace su dinero es en Estados Unidos y en Europa. Entonces, Interactive Brokers no está regulado en países como Colombia. Ellos no se han tomado, digamos, el tema de me voy a regular ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Es decir, no tiene ningún respaldo con la Superintendencia Financiera de Colombia. Nosotros sí, porque nuestro producto es así. Entonces, nosotros podemos atenderte, te podemos promocionar, podemos hacer, porque estamos regulados. El día que tengas una queja, el día que tengas algo, puedes ir a la Superintendencia Financiera de Colombia. En Interactive Brokers, pues de nuevo, buena suerte llamando a ver que te atiendan y demás. Sí, claro. Bueno, esta pregunta se los hacemos a todos los invitados que tenemos. eh, y es, ¿qué sabes ahorita que quisieras haber sabido cuando empezaste? Ya sea Insights o sea las otras cosas. Que si ahorita que quisiera, no, o sea, una de las cosas típicas o sea, lo que ya te mencioné claramente, ¿no? Yo me equivoqué en 10,000 cosas, ¿no? Me equivoqué en muchísimas cosas.
ciertamente temas de equipos es importantísimo. Entonces, ¿qué sí ahorita? A ver, yo creo que tal vez una diferencia importante o una cosa que me parece importante es realmente que es un producto que esté centrado en el cliente. Yo creo que hace muchísimos años cuando empecé yo a hacer emprendimiento y empecé a construir producto, pues uno construye como que el producto de acuerdo a lo que uno quiere y tal vez yo no soy pues el cliente típico. Entonces, y eso, por ejemplo, me acuerdo mucho, digamos, los tradicionales es así. A mí me tocó trabajar mucho con los tradicionales y como te digo, yo trabajé 7 años en Nueva York en banca tradicional. Entonces, realmente ese tema de hacer disrupción, de construir un producto digital, un producto que esté centrado en el consumidor, en el cliente que tú tienes, eso es difícil, eso no es un tema de plata, eso no es un tema de... y no sabes la cantidad de reuniones que yo a veces tuve, digamos, con gente muy bien pagada de esas instituciones tradicionales diciendo, no, es que quiero ese botoncito rojo, ese botoncito amarillo, no, es que de eso no se trata, es nuestro cliente qué lo quiere, cómo lo quiere, qué es lo que le hace la vida más fácil, qué es lo que le hace la vida más sencilla, y eso es algo que inicialmente pues lo aprendes con sangre, pero hoy yo creo que nosotros estamos supremamente orgullosos del producto que tenemos, del producto que hemos construido, creemos que es muy, muy diferente y ha sido construido muy concentrado en el cliente, pero no solamente eso, sino que lo seguimos iterando, lo seguimos, a nosotros no nos da miedo, sino que al contrario les pedimos a los clientes que nos den retroalimentación, que nos digan, chévere que nos digan las cosas buenas y bonitas, buenísimo, pero también que nos digan, hombre, me gustaría esto, me gustaría esto otro, porque efectivamente si tenemos muchos clientes diciéndonos lo mismo, lo vamos a hacer, lo vamos a mejorar de acuerdo a qué es lo que ustedes necesitan. Sí, 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 sí. O sea, para seguir mejorando necesitas la retroalimentación, pues mala, pero también la buena es bonito escuchar. Total. Bueno, otra pregunta que tenemos es, ¿cuáles dificultades han sido más difíciles o frustrantes en la integración de Insight con Alpaca? Y en la creación de Insight en general, por ejemplo, regulaciones. Sí, yo creo que, a ver, en la parte con Alpaca, pues yo creo que nos pusimos de acuerdo a través del proceso de integración de una forma relativamente fácil, porque pues tienes equipos que entienden lo que están haciendo, tienes equipos que son bastante ágiles y bueno, el tema de tecnología pues está bastante resuelto. Entonces yo creo que la parte nuestra que sí más trabajo toma, lógicamente la parte regulatoria. Nosotros, y como te dije, nuestra estrategia siempre ha sido precisamente estar regulados. Entonces, regularnos en Estados Unidos, pero después de eso, de nuevo, una de las grandes diferencias, como te digo, de nosotros, y si hablamos de Colombia, es versus otras startups, otras en el mercado financiero en Colombia, es nosotros desde un principio nos quisimos regular. Y los entes reguladores locales no necesariamente van a la velocidad que uno quisiera que fuera. Entonces, algo sí muy positivo que te tengo que decir, a mí me ha tocado pues tener conversaciones con reguladores, no solamente por toda Latinoamérica, sino como te digo, en Asia, en Europa, etcétera. Los reguladores, la verdad, son muy positivos con el tema de fintech, porque finalmente el regulador entiende que tiene que proteger al consumidor final y el tema de fintech le ayuda a ese consumidor final, termina con un producto mejor y con un producto más barato, etcétera. Pero también, digamos, se demoran un poco más y no van tan rápido y no van a la velocidad que uno quisiera que fuera. Entonces, nuestro producto de nuevo ha sido de estar en esas, de ir, y nos gustaría, por ejemplo, habilitar muchas más funcionalidades de servicios financieros, no solamente de inversión, sino servicios financieros en general en nuestro producto, pero pues nos toca ir paso a paso con el regulador porque esa ha sido siempre nuestra estrategia y no vamos a lanzar algo sin antes, digamos, haberlo pasado bien desde un punto de vista regulatorio que necesitamos y qué significa. Perfecto. Bueno, en términos tributarios, ¿cuáles son nuestras responsabilidades en Estados Unidos y en Colombia? Eh, Perfecto, mira, a ver, nosotros, lo primero es la responsabilidad tributaria en cualquier país del mundo, es del cliente también, ¿no? O sea, es principalmente el cliente. Cuando la persona como tal va a ir a reportar sus impuestos, pues tiene que decir
qué tiene, qué no tiene, cómo tiene, cuánto hizo, cuánto ganó, etcétera. Nosotros, al tener cuentas americanas y al estar regulados y registrados en Estados Unidos, entonces realmente todas las transacciones, las ganancias, etcétera, se generan en Estados Unidos. Nosotros, cuando estás haciendo el onboarding, pues una de las preguntas que responden es W8, W9, ¿eres ciudadano americano o no eres ciudadano americano? ¿Eres persona americana tributariamente o no eres persona americana? Para las personas que son americanas, ahí hay cierto, digamos, responsabilidad de retenciones y de información al IRS, pues, a la institución tributaria de Estados Unidos, del gobierno americano. Para el que no es americano, entonces, pues, eso no, y ya nos llenó el W89, etcétera, y ya sabemos eso, pues, entonces, esa responsabilidad no existe. Ahora, nosotros no, de nuevo, al ser una institución netamente americana, no tenemos por qué reportar a ninguna institución tributaria de los países en los que estamos, sino que la persona, nosotros le damos absolutamente toda la información a la persona para que pueda reportar sus impuestos y demás localmente. Ok, ya responsabilidad de cada quien. Claro. Sí. ¿Desde qué monto se puede invertir? No tenemos monto mínimo para que abras cuenta, no tenemos monto mínimo para que fondes cuenta, no tenemos monto mínimo para empezar a operar, por ejemplo, en acciones y eso. Creo que hay un monto mínimo que es $1, pero pues para mí eso es equivalente a no tenemos monto mínimo en eso. Y de ahí en adelante, de nuevo, dependiendo de algunos productos. Entonces, por ejemplo, hay algunos productos, algunos de estos portafolios que monto mínimo $200, algo así, que digamos, son bastante bajos para poder lograr esa diversificación, porque lo que no quiero es ofrecerte un producto donde te estoy diciendo, te voy a conseguir un portafolio eficiente, altamente diversificado, pero pues eso solamente se logra, digamos, con cierto monto, cierta cantidad. Entonces, un monto mínimo como de 200 ahí en esos productos. Ok. Bueno, una pregunta. ¿Puedo pasar mi plata de Interactive Brokers a Insights? Puedes pasar tu plata de Interactive Brokers a Insights absolutamente, sin ningún problema. Si quieres tener tu cuenta, de nuevo, si quieres tener tu cuenta por medio de nosotros, absolutamente es un tema de abrir la cuenta y luego te ayudamos y te explicamos cuál es todo el proceso. Perfecto. Bueno, pues tuvimos muchísimas preguntas y ahora sí llevan los 50 minutos. Muchísimas gracias a todos por estar preguntando y escuchando. Bueno, Andrés, por contestar todas las preguntas y contarnos absolutamente todo. Encantados. Bueno, vamos a contestar una última pregunta y cerramos. Dice, ¿por qué a pesar de registrar la W8, algunos ETFs de los portafolios cobran retenciones de impuestos sobre los dividendos? Claro, porque cuando no eres americano, tú no estás sujeto a retenciones sobre ganancias de capital, sí, sobre capital gains, pero sí sobre dividendos. Ese es otro concepto de nuevo de eficiencia que tienes que estar mirando, ¿no? Cómo construyes portafolios eficientes siendo no americano para tratar precisamente de cuáles son los ETFs que no generan dividendos, porque cuando no eres americano tú prefieres ganancias de capital versus que te distribuyan dividendos. Entonces, básicamente tú prefieres que el administrador del ETF siga reinvirtiendo en lugar de distribuir dividendos, porque si tienes una retención de dividendos. Ahora, es importante también entender que tú tienes esa retención de dividendos, pero no necesariamente quiere decir que esa plata la perdiste. Tú podrías ir al IRS y decir, venga, yo no soy americano, tuve esta retención, aquí están los documentos, por favor, devuélvame la plata. Entonces, eso lo puedes hacer, pero ya te toca a ti, te tocaría ir a reportarte ante el IRS para decir eso, que mucha gente pues decidirá si lo quiere hacer o no lo quiere hacer y cuál es el costo-beneficio de eso. Pero sí, eso es uno de los temas de nuevo de entender, pues, como no americano, qué funciona y qué no funciona, y cómo logras optimizar tus portafolios. Pero al no ser americano, y no solamente ETFs, ¿no? Si te metes en una acción como tal y esa acción te da dividendos, esos dividendos están sujetos a retenciones. Típicamente deberías tratar de vender la acción antes de que pague dividendos y volverla a comprar una vez pago dividendos al día siguiente. Muy bien. Bueno, perfecto, muchas gracias. Les mandamos un feedback form en el chat, igual se les va a llegar por correo.
Bueno, esta conversación, este webinar, pues fue grabado y lo vamos a postear en socials. Eh, Creo que ustedes también lo van a postear para que lo puedan ver y comentar. Y bueno, tienen a Insights, ya saben bueno, cuéntanos cuál es tu página para que te puedan encontrar ahí en LinkedIn y en todas tus plataformas. Dale, a ver, primero que todo la ponemos aquí, www.insightswm.com. ¿Sí salió ahí? Ahí salió. Sí. Esa es nuestra página web, pero pues es insightswm de wealthmanagement.com. Ahí tienes todo. Y si vas a buscar nuestro app, es simplemente en cualquier tienda, App Store, simplemente buscas Insights Global App, por ejemplo, y ahí típicamente te sale entonces la primera o la segunda. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ojalá a todos les haya gustado. Y Andrés, en serio, muchísimas gracias. Fue un placer haber No, tenido aquí con a ti, Enfoca. muchas gracias y cuando quieras seguimos conversando. Hay alguna gente que se está Claro que quejando de sí. muy cortico, así que encantados, chévere conversar. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, un abrazo.